nosotros hacemos esto, nos vamos a Constitución, charlamos con todo el mundo. Y esto es todo perfecto. espontáneo. Encontramos un estudiante de la UBA, mañana va a la marcha, muy acongojado por la situación, otra estudiante de la UBA que entiende que siente que es politizado y que, bueno, milita por la libertad avanza. ¿Qué es la marcha de mañana? La marcha de mañana es un reclamo desesperado de la comunidad universitaria porque la continuidad de la universidad está en jaque, producto de que el gobierno viene desfinanciándola mes a mes, no reconociendo los ajustes necesarios para que los sueldos de los profesores universitarios y el resto de los trabajadores no se devalúen, y en los últimos 9 meses, en promedio, los trabajadores universitarios, dentro de los que están los profesores, los residentes, los investigadores, los administrativos, sufrieron una baja de más del 40% del poder adquisitivo de su salario. Hoy en promedio, el 80% de los profesores universitarios están cobrando entre 300 y 150.000 pesos, según la dedicación. El que tiene la máxima dedicación, que tiene que trabajar todos los días 8 horas con dedicación exclusiva, cobra 800.000 pesos. Está por debajo de la canasta básica para una familia en la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que desde las universidades privadas se avance sobre la universidad pública para llevarse los docentes, pagándoles o 2 o 3 veces más porque saben que son los mejores, y ahora incluso dejándoles de permitir que sigan dando clase en la universidad. Esto está complicando el día a día en la universidad y cada vez se hace más difícil, porque ahora, esto a la brevedad va a significar una pérdida de calidad, porque te cuesta retener el plantel de los docentes. Ahora, Emiliano, más allá del reclamo legítimo que vos estás planteando, recién una chica decía, yo estudio en la UBA, pero no estoy de acuerdo porque es un paro político o una marcha política. ¿Estás de acuerdo que es político? No, a ver, yo te tengo que hablar del lado del profesor universitario. El reclamo es justo. A ver, el reclamo es justo. A ver, el gobierno incluso ya admitió que los ajustes salariales vienen muy por debajo de la inflación y que en el caso de los profesores universitarios y del resto de los trabajadores de las universidades, incluso por debajo del resto del sector público. Hoy un residente del Hospital de Clínicas está cobrando 700.000 pesos sin antigüedad. Por lo tanto, hay en algunos casos residencias que quedan vacantes, porque se van a trabajar a otros lados. El otro día escuchamos en el Consejo Superior el testimonio del decano de la Facultad de Veterinaria. Nunca pasó que en un año, como en este año, 48 docentes dejaron de dar clase. Otro tanto bajó la dedicación. Porque el que no tiene la oportunidad o no se va a otra universidad, se busca otro trabajo. Bueno, acá esto que está planteando Jacobiti, los empleados de comercio acaban de cerrar su paritaria para septiembre y octubre con un 8% de aumento, un monto hasta superior del que ofrecieron a docentes en la última paritaria. Mati, vuelvo con vos para escuchar más testimonios, porque evidentemente entre aumento del pasaje, el aumento del costo de vida, gente que está mejor, gente que no la está pasando bien, nos encontramos que hay de todo ahí en Constitución. Mati, ¿estás al aire? ¿Nos escuchás? Sí, ahí los estoy escuchando, estábamos cambiando de posición para hablar con la gente. A ver, caminamos de nuevo, se agolpa justamente aquí la gente que espera el colectivo. Obviamente que la frecuencia es más distante que la que estábamos acostumbrados. Y espera a la gente, algunos con manifestaciones diversas respecto al aumento del boleto. Vamos a seguir hablando. Caminamos rápido para no demorar. Claro, porque hay menos colectivos ahora. Mati, ¿funcionan menos colectivos? Para, yo te lo agarro. Gracias, mamá. ¿Aumento de transporte cómo haces? Mi viejo tranqui. Viajás tranquilo, pero podés pagarlo, te cuesta cada vez más. Y no, pues viajo rural, soy viejo con un pase de capacidad. Con el boleto discapacitado. Capacitado. Y con eso podés viajar. Puedo viajar. Buen viaje de regreso y seguí comiendo provecho. No se lo sabe, A ver, seguimos. Buenas noches, buen hombre. No, bien.
Mati, Buenas noches, perdón que te moleste. No, bien, sí. no, te quería consultar con respecto a lo que tiene que ver con la llegada de los colectivos. Cada vez se demora más. O sea, no hay tantos colectivos para volver. Vos lo decías recién. Se demora más, sí, la gente misma lo reconoce a veces que tiene que esperar más de lo que se esperaba habitualmente. Esto fue cambiando en las últimas semanas debido al conflicto que se viene desarrollando entre la Cámara de Transporte, los trabajadores y el mismo Estado y las autoridades nacionales respecto a el subsidio, el costo del transporte y justamente también afrontar los costos de que el transporte esté en la calle. Buenas noches, perdón que te moleste. ¿Cómo haces con el aumento de colectivo, de tren, de subte? Como todo, pagando. Pagando. Sí. ¿Se paga como se puede? Como se puede, sí, como se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cuánto gastas más o menos por día? Y 2.000 pesos. 2.000 pesos. ¿Vos estás esperando una de estas líneas? Sí. ¿Se espera cada vez más? Porque veo que hay más fila. Cada vez menos, cada vez menos. La gente trata de, no sé, de no trabajar ya de distinto. Pero digo, tarda más el colectivo en venir ahora. Claro. No, viene bien, viene Viene bien. Mati. La gente es Está lo que- bien paciente. Muchas gracias, buenas noches. Mati, Sí. quédate ahí, que ahora volvemos con vos para tomar más testimonios. Estamos con tu imagen, estamos en vivo en Constitución, pero también estamos en vivo en lo que ya se está armando el operativo, en lo que el gobierno sabe que mañana va a pasar lo mismo que en abril, la marcha multitudinaria docente. Nos vamos allí, por supuesto, está Fer Moreno, ¿no? No, está perdón, Cristian Eche. Eche. Estás en vivo. Ahí está. Cristian Turlo, dale. Muy buenas noches, Mariana, Carlos, así es. Nos encontramos a las afueras del Congreso de la Nación, donde mañana a las 17 horas va a haber una mega concentración. Se esperan miles y miles de personas aquí. Va a ser la segunda marcha a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tanto docentes como no docentes van a reclamar al no veto a la ley de abastecimiento hacia la educación pública y universitaria. Por eso el día de mañana se espera mucha gente en el lugar y como ya podemos observar, ya están colocadas las vallas que van a trabajar de contención y también ya se están terminando de instalar las columnas con sonido que va a haber aquí en esta marcha multitudinaria en la cual el 12 de septiembre se votó con 56 votos positivos y 10 negativos tan solo esta ley, que lo que hace es un resarcimiento económico hacia el personal docente y no docente, el cual va a estar cobrando desde diciembre del año 2023 hasta la actualidad un monto importante de dinero. Sí. Bien, Cristian, disculpa la interrupción, tiene que ver también con el despliegue. Le quería preguntar a Emiliano, estamos viendo lo que va a hacer el Congreso. ¿Por qué crees, Emiliano, que el gobierno los recibe de esta manera? Mirá, creo que el gobierno tiene que entender que la sociedad tiene, y la comunidad universitaria en general, sobre todo los estudiantes, tienen la vocación de manifestarse y es un derecho constitucional. Sí. La marcha de la vez pasada fue multitudinaria y en eso quiero destacar el apoyo que está dando el gobierno de la ciudad, Diego Craves en particular, que es con quien tratamos, que nos está dando el apoyo para que esto se pueda realizar sin ningún tipo de incidentes. ¿Esperan la misma gente que en abril? ¿Esperan que ojalá la marcha sea masiva, porque creo que eso le va a dar fuerza a un reclamo que es justo. A ver, a nadie le gusta tener que reclamar. A los docentes universitarios, a los estudiantes, preferirían estar en las aulas ese día a la tarde tomando clases en lugar de tener que reclamar. Pero la situación está llegando a un límite, como recién les explicaba, digamos. El gobierno, desde que asumió, ataca a las universidades públicas y la educación pública en general, porque las considera centros de adoctrinamiento, porque dice que atentan contra el déficit fiscal, después de haber sancionado una ley donde se le bajan los impuestos a los más ricos, digo, ¿no? Para que nos demos una idea, el costo fiscal que tiene esta ley para actualizar los salarios de los universitarios, más los gastos de funcionamiento, más las partidas de ciencias y técnicas, es solamente el 0,14% del PBI. Solamente eso se equipara a lo que se dejó de recaudar por bajarle el impuesto a los bienes personales que los paga
el 2% más rico de la población. Ahora, Emiliano, te lo quiero poner en estos términos. El presidente, a ver, nadie lo dice públicamente, pero la idea del gobierno es, pasa la marcha, sale el veto a la ley. Bueno, Digo, va a ser por como, eso- como un puñal, eso, una estocada final a la situación de la educación. Aunque el presidente diga que, aunque el presidente ya dijo que iba a vetar la ley, todos tenemos la esperanza de que esto no pase. Ahora, la marcha es al Congreso y tiene una razón especial, que la mayoría de los diputados que están en el Congreso, que van a tener el poder de insistir en la ley que ellos sancionaron, Sí. son diputados que fueron electos diciendo que iban a defender la educación pública, que creían en las universidades públicas, que creían en el Estado que funcionaba bien. Nos parece a nosotros que las universidades públicas es de las pocas cosas que el Estado puede mostrar que tienen igual o mejor calidad Sí. al sector privado. Entonces, a ver, creo que la importancia simbólica del lugar Sí. tiene que ver no solamente con no perder las esperanzas en que el presidente revea una medida que me consta que incluso los funcionarios de economía le dijeron que es tan poca plata que no atenta contra el déficit. Pero es como lo mismo con el tema de los jubilados. Germán, te quiero sumar, porque es lo mismo con el tema de los jubilados. Y me parece que Emiliano ahí está apuntando. Mañana la marcha en el Congreso, pensada para que si el presidente veta, siga en el Congreso la potestad de que ese veto se levante, que no vaya a ser como los jubilados, que hubo diputados que votaron a favor de la ley y después se dieron vuelta y avalaron el veto. Exactamente. Jacobiti, yo lo que le quería preguntar, a ver, mientras estamos hablando de esto, el gobierno plantea todo lo contrario. Está diciendo que quiere traspasar las universidades públicas a las provincias. ¿Qué se le responde a esto? Bueno, esas ideas de provincializar la educación ya se dieron en los 90 y fracasaron. A ver, el planteo que nosotros Pero lo estamos... está planteando fuerte el gobierno. Digo, el pareciera planteo- que quiere dejar pasar la marcha como para ir por eso. El gobierno busca excusas para destruir algo en lo que no cree que es la educación pública y que la sociedad sí defiende. A ver, las universidades públicas, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, está dentro de en todos los rankings, ubicada dentro de las 5 mejores universidades de la región, dentro de las 100 mejores universidades del mundo, invirtiendo por alumno 8 veces menos que la UNAM de México y 15 veces menos que la Universidad de San Pablo. ¿Pero le importa al gobierno Entonces, esto? A mí me importa bueno, lo que vos me decís. A ver, pero al gobierno no puede no importarle y actúa en consecuencia con eso. Pero al resto de la sociedad sí le importa y por eso la quiere defender. Porque lamentablemente en la Argentina tenemos un país cada vez más desigual y si nosotros dejamos que el gobierno avance contra la única herramienta que tiene la sociedad de igualación, ¿sí? El único lugar en la sociedad donde deja de importar el código postal donde te tocó nacer, si es en un hogar con recursos o con menos recursos, y el mérito es el importante, es en las aulas universitarias. Entonces, si nosotros, en un país donde está creciendo la pobreza todos los días, nos resignamos a no tener educación pública, lo que vamos a hacer es acostumbrarnos a la pobreza y que los únicos que puedan ser libres sean los que tienen la suerte de nacer en una familia que pueda acceder a una educación de calidad. Ahora, Emiliano, mientras tanto estamos viendo lo que pasa en el Congreso. Estamos en vivo, en directo, ahí tras Cristian Eche, ahora vamos con vos, Cristian. Esto es lo que sucede en el Congreso. Así recibe el gobierno la marcha de mañana de los universitarios. Muy distinto a lo que sucedió en la primera marcha. Néstor, quería hacer una pregunta. Dale. No, básicamente preguntarle en una negociación en la que del otro lado está el Estado Nacional, siempre hay un poli bueno y un poli malo. Acá Milei parece asumirse como el poli malo, de hecho hay una posibilidad de que el veto salga mañana, no el jueves. ¿Quién es el poli bueno? ¿Con quién se pueden sentar a charlar del gobierno como para buscar encauzar esta historia? A ver, informalmente, todos los funcionarios con los que uno habla están de acuerdo que el reclamo es justo. Ahora, el que tiene la decisión es el presidente. Digo, y no quiero dejar de darle importancia a lo que recién decías. Hay que preguntarle al gobierno nacional por qué recibe así la marcha de los universitarios si en la última marcha no tuvo un solo incidente. ¿Sí? Digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Es una de provocación?
de Es una semejante pro- operativo policial en una marcha donde tuviste la marcha más grande, por lo menos la que yo recuerdo, de la historia de la democracia y no hubo un solo problema. Sí. ¿Qué hay de cierto, Emiliano? Porque el gobierno empezó a pegar duro con cosas que muchos coinciden que son datos inexactos, con esto de docentes de 1 millón de pesos, y ya contaste que a duras penas alguno en particular llega a 800.000. ¿Qué hay de cierto? Porque se instaló hace muchos años, y este gobierno profundizó, el debate sobre los estudiantes extranjeros, que estudian gratis en el país y que después vuelven a sus países sin ningún tipo de retribución dejada en la Argentina con la inversión que hicimos todos por ellos. De que en medicina y en algunas universidades, facultades, en particular, la currícula de extranjeros es del 30-40%. ¿Qué hay de cierto? Mira, a ver, lo primero y principal es, hay un consenso que en el total del sistema no llega al 4% el número de extranjeros. O sea, Ahora, de toda la universidad. En todas las universidades del país. Okay. En las facultades de medicina es un poco más. Ahora, lo que nos cansamos de decir es que esto es producto de una ley nacional de migraciones que se sancionó en el 2016, donde muchos de los funcionarios que hoy estaban en el gobierno eran oficialistas. A ver, Daniel Scioli era vicepresidente. El gobierno no propone cambiarlo y no depende de las universidades. Que es el ingreso irrestricto, a eso te referís. No el ingreso irrestricto, las condiciones por las cuales uno le da la ciudadanía o no a otro. Okay. A ver, si la Universidad de Buenos Aires quisiese decir, más allá de que eso no sean los números, porque también es cierto que en los hospitales, cuando hoy nos vamos a atender, muchas veces vemos que nos atienden personas que vienen de otros países. Colombia y Venezuela. Algunos de los extranjeros son, primero, vienen y se quedan, otros vienen y se van. Ahora, las universidades no pueden hacer nada contra eso, porque no depende de las universidades. Si yo como universidad quiero o ponerle un arancel o restringir el ingreso de alguien que tiene un DNI, no puedo. Entonces, si el gobierno de verdad esto le interesa, en estos 9 meses no propuso una sola ley para cambiarlo. Sacó un decreto, un DNU y una ley que daba de baja otras 600 leyes, pero no hizo nada para cambiar esto. Claro. Y por otro lado, es el 4% de los estudiantes. Nadie puede decir que eso desfinancia la educación pública. Es falso, porque también es cierto que son estudiantes que muchos se quedan, no todos se van, y mientras están acá, no es como alguien que viene a usar un hospital y se va, sino que contribuyen en cuanto a los impuestos, digamos, claro. También generan ingresos de divisas. Un segundito, espera Néstor, que tenemos que irnos al móvil. Emiliano, dame un segundo nada más, porque estamos viendo lo que sucede en Congreso, pero en otro punto, en otro móvil, ahí está Fernando Moreno. ¿Cómo esperan los estudiantes la marcha de mañana, en vivo, en directo, en la Facultad de Filosofía? Ahí está Fernando Moreno. Fer, Facultad de Filosofía, en vivo, en directo, todo tuyo, dale. Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Mariana, para todo el equipo. Lo estamos escuchando recién atentamente con los chicos a Jacobiti y toda la exposición que estaba haciendo. Pero vamos a preguntar a Belén, ya que ella tiene retorno y fue la que estuvo escuchando. Estamos con los presidentes del Centro de Estudiantes y demás. Contanos un poco las expectativas para mañana, qué es lo que ven y qué es lo que proponen, ¿no? Buenas a todos en el piso. Yo soy Belén, como decía acá el notero. Yo soy estudiante de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras. El día de mañana va a ser la segunda marcha educativa a nivel federal, la segunda después de la que se realizó el 23 de abril, que fue la masiva marcha que ya todos conocemos, de los últimos 40 años de democracia, la más masiva. La realidad es que nosotros esperamos que el día de mañana vuelva a haber una gran convocatoria. Están convocando sindicatos docentes, no docentes. Belén, pero te consulto esto. ¿Por qué es tan importante, la defensa de la educación pública? Porque si no, parece, viste, como que lo decimos a grandes rasgos y hay gente que no se puede sentir identificada. Entonces, contale vos como estudiante, ¿qué significa la escuela pública? Porque recién entrevistábamos a un chico en Constitución que se estaba tomando el colectivo y él nos decía que va a ser el primer graduado de universidad pública de su familia y que sin el apoyo de los padres hoy no podría estar cursando. Digo, esto para entender de qué estamos hablando. Exactamente. Sí, la realidad es que la educación pública, bajo la lógica de este gobierno,
que quiere privatizarla, de financiarla para llegar a privatizarla, porque no considera que la educación sea un derecho, sino que es un negocio. Sí. Hoy acceder a la educación pública es muy difícil por la situación económica, social y política que estamos viviendo, pero la realidad es que muchos de los que estamos acá somos primera generación de universitarios en nuestras familias, que gracias a que existe la educación pública podemos cursar una carrera y además la educación pública responde a un modelo de país, de futuro, ¿no? Bien. Ahora, Belén. Si vos tenés una gran educación pública, tenés un mejor modelo de país a futuro. Bien, Sí, Belén, no, perdón. déjame preguntarle a Emiliano, porque estamos viendo lo que sucede, ahí hay una vigilia en la Facultad de Filosofía. Emiliano, desde el Gobierno Nacional, estamos viendo estudiantes, dijeron que se inventaban alumnos para cobrar más. ¿Qué le decís vos con respecto a esa situación al Gobierno Nacional? ¿Cómo? Disculpa. No, se lo pregunta Emiliano Jacobiti, ya vuelvo con vos, Belén, ya volvemos. Un segundito nada más para una respuesta de Emiliano. Mira, eso es otro ataque a un reclamo que es justo. ¿Por qué? Porque cualquiera que conoce el sistema universitario sabe que nadie inventa alumnos porque no se puede, porque por los sistemas de control que tienen las universidades, permanentemente los alumnos son informados con las calificaciones que tienen, nombre, apellido y NEDI. A ninguna universidad le conviene inventar alumnos porque lo único que logra con esto sería tener peores índices. Porque no es que el presupuesto se reparte, como dijo el secretario de Políticas Universitarias, Torrendel, que esto influía, que se inventaban alumnos para recibir más presupuesto. Porque la verdad que la polinómica que se usa no incluye la cantidad de alumnos. Y el sector que ellos denominan como alumnos que no existen, uno puede tener alumnos que regularizaron las materias, pero que no las aprobaron en ese cuatrimestre. ¿Cómo sería? Digo, para que también el público entienda, porque yo también digo... Todos los meses... La plata que te dan a vos para administrar la UBA. Sí. Porque por jubilado, por ejemplo, la ley era darle 15.000 pesos más en su haber jubilatorio. ¿Acá de qué estamos hablando? ¿De cuánta plata y cómo te dan la plata a vos para administrar alumnos y docentes? Acá no le dan la plata a la administración. Lo que se está discutiendo hoy son los salarios, que es plata que el gobierno tiene que reconocer de aumento que va directo a los trabajadores. ¿Sí? El presupuesto de las universidades, en un 90%... ¿Es sueldo? Es salarios. Mira. En un 90%. ¿Y el resto cubrís qué infraestructura? En el resto, en la Universidad de Buenos Aires, te digo, del otro 10%, la mitad va a los servicios de salud. Pensemos que en la red de hospitales de la Universidad de Buenos Aires se atienden 780.000 personas en el último año se atendieron. ¿Sí? Después, el otro 10, hay un 10 y un 15% que se gasta en extensión, investigación y ciencia y técnica. Otro porcentaje que tenés para las tarifas, en eso es el presupuesto. Y hoy lo que se está discutiendo es un aumento que va directo a los trabajadores. Pero dame este escenario, y ya vamos ahí a la facultad. Si Milei veta mañana mismo, que sería bueno una afrenta enorme entre medio de la manifestación, o el jueves, digo, da lo mismo, hace el veto. ¿Qué significa de acá a fin de año para la universidad? Lo que significa es que muchos docentes van a dejar de dar clases en la universidad pública. Y la oferta académica que va a existir en el próximo cuatrimestre o al final de este cuatrimestre, en algunos casos, para terminar el cuatrimestre, va a ser de peor calidad que la que hay hoy. ¿Por qué? Porque como te explicaba recién, así como el transporte, así como el costo de vida sube, los docentes en los últimos 9 meses, si bien no venían de una buena situación histórica, nunca hubo un periodo de 9 meses donde hayan perdido casi el 50% del poder adquisitivo del salario, el 43%. ¿Sí? Y estamos hablando de salarios que dejan bajo la línea de pobreza una familia. Entonces, te lo decía recién, hay muchos casos donde docentes bajan la dedicación y toman otro trabajo, entonces no pueden están menos tiempo en la universidad, o directamente tienen que aceptar ofertas de universidades privadas. Yo lo que creo que el Estado tiene que plantearse es, ¿por qué deja de financiar a alguien que muchas veces acepta cobrar mucho menos
por dar clase en las universidades públicas porque viene de ahí. Y permite que las universidades privadas se lleven esos docentes y en algunos casos que les prohíban dar clase en las universidades públicas. Bien, Emiliano, le están pegando donde más le duele. Esto es lo que sucede con la explicación que estás dando. Ahora, Belén, nosotros seguimos ahí en la Facultad de Filosofía, ustedes están ahí. Ustedes como alumnos, ¿cómo reciben lo que le da la universidad pública? ¿Cómo reciben ustedes la educación a la cual hace referencia Emiliano? Bueno, la realidad es que la situación de la educación pública, de la universidad pública, es crítica hace mucho tiempo. No es de ahora que se viene financiando la educación pública. Nuestros docentes y no docentes vienen cobrando por debajo de la línea de pobreza hace años. La realidad es que eso impacta directamente en la calidad de nuestra educación porque tienen pluriempleo, tienen que movilizarse de un lado para otro de la capital, incluso desde el conurbano, como nos pasa a nosotros, y no tenemos, por ejemplo, boleto educativo, no está contemplado que se pueda ayudar desde el Estado a que la accesibilidad a la educación pública sea mejor. Y hay una cuestión para mí que es central, que es que por esto que decían sobre el veto que ya anunció Adorni que va a ser Milei si llega a aprobarse la ley de financiamiento educativo, que obviamente es insuficiente. Milei tiene que saber que si decide vetar esta ley como la hizo con las jubilaciones, nosotros vamos a ir a más movilizaciones, a más asambleas, a tomas de las facultades si es necesario, y también tiene que saber que no vamos a frenar mañana, que esto no es solamente para que lo sepa Milei, sino también para quienes en la quietud de estos últimos años, como decía, que se viene financiando la educación pública, han decidido dejarlo pasar por debajo de la alfombra. Necesitamos un plan de lucha con continuidad. Claro. No mañana puede vamos únicamente a estar en la marcha de mañana. Mañana vamos a estar ahí pendientes y por supuesto siguiendo todo el tema. Belén, gracias por este contacto. Fer, ya vamos a regresar allí, igual que con Cristian Eche, también en la vigilia del Congreso. Emiliano, te pido una reflexión final mirando mañana. ¿Qué apelas, qué le pedirías al presidente? Al presidente le pediría que escuche a la sociedad, que tiene una nueva oportunidad de escuchar a la sociedad y que no vete esta ley, porque lo que va a estar haciendo es vetar el futuro de miles y miles de generaciones de argentinos, de miles de argentinos que eligen la universidad pública porque la ven como una herramienta para, como recién decías, ser mejores. Más de la mitad de los ingresantes en la Universidad de Buenos Aires son primera generación de universitarios. Y no hay un solo economista, al presidente que es economista, no hay un solo economista en el mundo que no diga que invertir en educación es una buena inversión económica. Gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y por tratar el tema. Gracias. Bien. Gracias, Emiliano. Hay más información, hay un último momento. Dale, vamos. Atención.